ahí estaríamos grabando, ¿sí? Y Dios le guarde, le bendiga mucho. Mi hermana Javiera, mi hermano Álvaro, mucha bendición a su vida. Vamos a comenzar entonces, mi hermano. Vamos primero que nada, primero que todo, ¿cierto? Vamos a orar. Le voy a pedir a mi hermano Álvaro, por favor, si usted puede orar. Vamos a hacer una oración breve, o para que todo lo que hablemos ahora, bueno, sea para siempre, para la gloria de nuestro Señor, ¿cierto? Por favor. Amén. Padre amado, Amén. Padre celestial, primeramente, Señor, le damos gracias porque usted nos bendice día a día, porque usted nos da salud, nos da trabajo. También nos da la oportunidad de poder estar reunidos con los hermanos, ¿cierto? Para poder esta tarde poder capacitarnos, poder seguir aprendiendo de su palabra, mi amado Padre. Te pedimos una bendición por cada hermano que trabajamos, que estamos buscando de tu palabra para poder, ¿cierto?, compartirla, para poder también llevarla en nuestros corazones, llevarla a nuestra familia, llevarla a nuestros compañeros de trabajo, Señor. Te pedimos que bendiga a mi hermano Luis, mi hermana Javiera, a nuestro hermano Oscar, a todos los hermanos que estamos arriba de alguna manera liderando la iglesia faenera, que sabemos que es una luz entre medio de las tinieblas, mi Señor, para poder, ¿cierto?, llevar tu evangelio, porque las buenas nuevas solamente vienen de ti, mi amado Padre. Te pedimos una bendición especial y guíanos en esta capacitación, en este curso, para que nosotros podamos también aprender y atesorar de tu palabra siempre. Todo eso se lo pedimos y se lo dejamos en sus manos poderosas de su Hijo amado Jesús. Amén. 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 Gloria a Nuestra Señora. Amén. Gracias, Damos. Amén. Amén, amén. Y Dios le guarde, le bendiga mucho entonces, hermano. Mire, lo primero que vamos a ver, que ustedes puedan y podamos revisar un poquito cuál va a ser el material, ¿ya? Para eso quiero mostrarle un poquito de forma rápida lo que es la presentación, ¿ya? La presentación. Mire, por ejemplo, que va a ser el PowerPoint, la presentación que se va a compartir ese día, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos esto. Ahí me van indicando si se visualiza bien o no, ¿ya? Sí, se ve bien. Ya. Esté bien, mi amor. Entonces, así bien rapidito, mire, antes que de la recién, porque ahí lo vamos a revisar un poquito más a detalle, pero más que nada el título del estudio, ¿cierto? Que el Evangelio 2, Evangelio número 2, de la segunda clase de la serie de Evangelios que estamos entregando, y el título de este es el Evangelio en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? Le puse un pequeño subtítulo que dice cómo el Evangelio se revela en el Antiguo Testamento y se cumple en el Nuevo, ¿ya? Entonces, ahí está el objetivo de por qué vamos a dar este estudio. Vamos a hacer una referencia sobre todo lo que son las referencias cruzadas, o sea, todo lo que el Nuevo Testamento hace referencia al Antiguo Testamento y viceversa, para ver que tanto el Antiguo como el Nuevo están enlazados y ciertamente tienen una consistencia, ¿ya? Sí, pero ahí vamos a revisar un poquito más lo que es eso. Ahí vamos a ver un gráfico, que este gráfico nos muestra cómo está enlazado tanto el antiguo como el nuevo, cómo hay concordancia, ¿cierto? Tanto del nuevo como en el antiguo, y siempre referido al cumplimiento de la palabra que es en Cristo, ¿ya? Después vamos a ver un poquito lo que es la Biblia, para que los hermanos que van a estar ahí quizás puedan entender un poco más lo que es la Biblia. ¿Por qué? Porque de alguna forma, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero al final, al hablar del Evangelio, es inevitable que podamos estar hablando también lo que es discipulado, que es lo que entender el mensaje, entender a Cristo, entender la palabra, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la Biblia. ¿Por qué? Vamos a hablar lo que es el Antiguo Testamento, algo más como resumido sobre lo que es el Antiguo Testamento y cómo está dividido, ¿ya? Ahí pues hay una imagen donde sale la división de cada uno de los libros del Antiguo Testamento y cómo están divididos, por ejemplo, en la ley, libros históricos, los profetas, los poéticos, o de sabiduría, profetas mayores, profetas menores. También el Nuevo Testamento, ¿cierto? Cómo está dividido el Nuevo Testamento. También en lo que son los evangelios, los libros históricos, las cartas de Pablo, las cartas generales o universales y revelación o apocalipsis, ¿ya? Y de ahí pasaríamos, digamos, a hablar ya un poco más lo que son el Evangelio de Cristo en el Antiguo y Nuevo Testamento.
La idea en esta parte, por ejemplo, ya cuando se habló un poco de lo que es la Biblia, lo que es el Antiguo, lo que es el Nuevo Testamento, aquí ya dar una pequeña referencia, un pequeño resumen de lo que se habló en la clase anterior. Más que nada, mi hermano Álvaro, mi hermana Javiera, es mencionar a los hermanos que ellos se recuerden un poquito que la clase anterior que fue sobre el Evangelio verdadero, que tener claridad que nosotros en todo lo que se habló, más que nada resumía como que el verdadero Evangelio es predicar a Cristo. El verdadero Evangelio es que Cristo reconcilia al mundo con Dios a través de su sacrificio, de su vida, muerte y resurrección. Nosotros podemos conocer a Dios, podemos conocer la buena nueva, y a través de eso nosotros podemos también entender un poco más el Evangelio, el plan de salvación, por el cual nosotros podemos alcanzar el perdón y conocer a Dios, ¿ya? La idea es que en esta parte, ¿cierto? Es cuando nosotros presentemos el video. Y el videito que yo les compartí, eso de 3 minutos, que lo vimos ahora casi al principio. Entonces, mire, la idea es que aquí entonces presentemos ese video, que voy a hacerlo bien rapidito. No lo vamos a ver el video completo, pero por lo menos para ver cómo sería la dinámica, ¿ya? Entonces yo aquí, por ejemplo, dejo de compartir la presentación y voy a compartir el video. El video, ¿cierto? Entonces la idea es que lo más... ¿Dónde menciona el Antiguo Testamento a Cristo? Probablemente, la profecía más clara acerca de Jesús, y definitivamente la más extensa, está en todo el capítulo 53 de Isaías. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado, y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Eso es cierto, un ejemplo de cómo presentaríamos el video, ¿ya? Luego continuaríamos con la presentación de PowerPoint, ¿cierto? Donde habíamos quedado. Y luego sería continuar con este tema. Por ejemplo, aquí se hace una pregunta, se muestra esta imagen, ¿ya? Donde está, y nos vemos acá, una pregunta. Dice, ¿qué les predicaba Cristo camino a Emaús? Y ahí por la imagen uno puede decir, ah, esto es cuando ya Cristo estaba resucitado y habían dos discípulos, ¿cierto? Que estaban ahí hablando y se encontraron con una persona, aunque ellos no sabían que era Cristo, pero empezaron a hablar con él. Mi hermano Oscar, ¿cómo está? Dios le bendiga. Hola, hola, ¿cómo están? Disculpe el atraso, Hola. quería hacer unos trámites de matrícula, Ya, así que no se preocupe. me suscribí recién. Hola, hermanito, Dios le bendiga, ¿cómo está? Bien, ¿y usted cómo está? Qué bueno, bien aquí con un cuaderno y un lápiz. Muy bien. Qué bien, qué bueno, qué bueno. Ya, ya comenzaron, ¿cierto? Sí, sí, pero más que nada, primero le estaba mostrando al hermano un poquito eh, el material que tenemos, ¿ya? Antes de comenzar Ok, a hablar un poco de lo que es la presentación la idea que hay que tratar de exponer. Bueno, entonces yo le ok, mostré al hermanito que hay un video que vamos a presentar, ¿ya? Entonces, mira, voy a devolverme, pero la idea es que podamos verlo rapidito, para que sepa usted igual, hermano. Entonces, ese es como el ok, título de la presentación, ¿cierto? Que el Evangelio número 2 que es de la segunda clase, y con el título El Evangelio del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿ya? Ahí vamos a empezar a lo que son los ok, objetivos del estudio. Luego vamos a empezar a ver una referencia de cómo el antiguo con el nuevo están enlazados. Y hay referencia, tanto el antiguo se refiere a lo que vendría después, ¿cierto? Principalmente en las profecías, ¿ya? Y en las figuras y todas las promesas que hay.
y en el Nuevo está enlazado porque empieza el Nuevo Testamento, siempre va a haber que hace referencia a todo lo que había sido anunciado antes, ¿ya? Ver algo bien rapidito, ese gráfico que es bien bonito, pero como le digo, de ahí lo vamos a revisar un poco más, hablar un poco lo que es la Biblia, porque los hermanos, yo igual le comentaba a la hermana ayer, hermano Álvaro, que podamos ver más que nada también, de entender un poco que esto que estamos haciendo, de comprender el Evangelio también, de alguna forma también es discipulado, discipulado. Entonces, para que también hay hermanos que son nuevos, que no conocen mucho, puedan entender un poco de dónde viene la Biblia, lo que comprende la Biblia, ¿cierto? Por ejemplo, entonces vamos a hablar un poco de lo que es el Antiguo Testamento, cómo se divide. Ahí va a presentar la división de cada uno de los libros del Antiguo Testamento, lo del Nuevo igual que el Nuevo Testamento, también una de las divisiones dentro del Nuevo Testamento. Y de ahí con esta página ya la idea sería ya comenzar con el estudio en sí, ¿ya? Y en esta parte ya presentar el video, ¿ya? El videito que son de 3 minutos. Ya recién se lo había mostrado al hermano, pero para que lo vea usted igual el hermano Oscar. Eh, aquí lo tenemos. Por aquí lo tenemos. Entonces, aquí es compartir. Se le voy a presentar este video, como digo, son solamente 3 minutos. Se explica un poco Cristo, bueno, ¿Dónde menciona el Antiguo Testamento a Cristo? Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo. Algunos intérpretes cuentan por cientos las profecías mesiánicas. entonces, no sé, hermano Oscar, si usted escuchaba bien el video. Yo escucho bien, sí, escucho claro el video y lo puedo visualizar bien. Ah, ya, excelente. Ah, hermano Oscar, por si acaso estamos grabando, para que sepa. Estamos grabando. Un poquito antes que usted ingresara, comenzamos a grabar, así que estamos aquí grabando. La idea más que nada yo le decía al hermano Álvaro, hermana Dani, a hermana Javiera, que la grabación principalmente va a ser de apoyo para nosotros, para ellos mismos, de que todo lo que hablemos ahora ellos también lo puedan revisar cuando puedan. Ok, Entonces, ok. a ver, entonces, eh, ahí vamos de nuevo. Entonces voy a presentar de nuevo. Ahí está. Y ahí vamos, en esta parte. Esto que en esta eh, lámina es cuando vamos a presentar el video. Hermano, hablarle un poquito para que tengan esta imágenes de referencia, quizás pueden decir, no sé qué, preguntarle al hermano o hermano que ven en esta imagen. No sé, por ejemplo, está el Edén, ¿cierto? Por ahí está la Torre de Babel, está Abraham con Isaac, está Noé, por ahí, ¿cierto? Jacob, que veía la escalera, el José, por aquí ya vemos a Cristo, ¿cierto? Predicando en el monte, con la Samaritana, con Lázaro, y así. Entonces, es una pequeña referencia de que vamos a comenzar a ver lo cuál es el enlace, digamos, entre Cristo, principalmente, entre el Evangelio y el Antiguo Testamento, ¿ya? Y vamos a comenzar con esto, mire, que es la idea de ver un poquito sobre Cristo, que se reunió con los dos discípulos de él, que andaban ahí camino de Maús y empezó a predicarle, aunque ellos no sabían que era Cristo resucitado. Pero él, dentro de eso, él explica y dice que empieza a comenzar desde Moisés y por todos los profetas y le declaraba a ellos, por la escritura, lo que decían de él, pues, del Mesías, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver de ahí más rapidito. Vamos a hablar un poco del fundamento de cada uno de estos, cómo los discípulos y apóstoles principalmente también predicaban de esta misma forma, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y luego va a haber una pequeña referencia de lo que fue la profecía del nacimiento de Jesús. Y esto que quizás podría ser, yo le decía a los hermanos, le mandé un mensaje a ellos cuando se lo envié anoche, hoy día en la mañana se lo mencionaba también, que no se asustaran porque aquí, ¿cierto? La idea de ver algunas de las tantas profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en Cristo y en el Evangelio, ¿ya?
que son 351. Yo lo agregué aquí en la presentación. Pero como le mencioné a ellos, no, la idea no es que lo vamos a revisar todo, no vamos a revisar los 351, sino a lo más hacer a referencia a solamente un par de ellos, pero es más que nada para que los hermanas que estén reunidos ese día puedan darse cuenta que no es poco, que una gran cantidad de referencias en Cristo en el Antiguo Testamento y que fueron cumplidas en Él, en su vida, en su mensaje, en lo que Él era, ¿ya? Entonces, aquí están las 351. O sea, si quisiéramos, podríamos estar ahí todo un año hablando sobre eso, pero más que nada para que tengan los manos la referencia y de ahí vamos a ver lo que son las conclusiones de todo esto que se va a revisar, ¿ya? Y esa sería la lámina. Entonces, principalmente, ¿cuál sería el material? Sería esta presentación que vamos a compartir, ¿ya? El videíto de 3 minutos. Y lo otro que yo quería que los hermanos revisaran, porque vamos a ver si lo podemos imprimir o bueno, de todas maneras se va a compartir a cada uno de los hermanos, que es esto, que es el PDF de las 351 profecías. No sé si se ve, ¿la alcanzan a ver? Sí, amén, amén. Ahí vamos a compartir este documento para que también todos los hermanos lo puedan tener la referencia y ellos también puedan revisarlo por ellos mismos. Por ejemplo, son 3 columnas principalmente, 3 columnas. Y la primera dice, ¿cierto? Profecía en el Antiguo Testamento, luego la descripción de Cristo dentro de esa profecía y el cumplimiento en el Nuevo Testamento. O sea, que está enlazada tanto el Antiguo con el Nuevo y haciendo referencia a Cristo dentro de esa profecía o del Antiguo Testamento que se hizo realidad en el Nuevo, ¿ya? Que va a ser esta la misma 351 referencia enlazada, digamos, nuevo con el Antiguo Testamento, siempre y a través de Cristo, a través de la vida de Cristo, y Él como el centro, también podríamos llamarlo en algún momento dentro de la presentación, Él como el centro, al final nos damos cuenta de que Él es el centro de toda la palabra. Él es siempre va a estar centrado siendo cristocéntrica, perdón, cristocéntrica, así como lo es el Evangelio, ¿ya? Entonces, eso sería principalmente el material que vamos a compartir. La presentación, este documento donde están todas las profecías y el video, ¿ya? Entonces, la idea entonces ahora que revisemos la presentación y poder explicarla un poco. Hasta el momento, ¿cómo va? Mana Javier, ¿ha podido anotar algo? Aquí estamos, Perfecto. expectante ahí al estudio. Sí, mi hermanito está bien ¿cómo se llama? La explicación y ahí ya tenemos ya más o menos la idea al momento de poder presentarlo, la estructura de cómo poder hacerlo de la mejor forma. Ujú. Amén, amén. Hermano Álvaro. Amén, mi hermano. Ahí, como decía mi hermana Javi, la estructura, ¿cierto? El orden de la presentación está bastante como expedita y clara para poderla nosotros guiarla ahí a los hermanos. Ya ves qué bueno. Hermano Oscar, ¿qué opinas? Bueno, mira Luis, poco que opinar porque está bien sucinto, pero es bien prolijo el material que tienes. Ya está bien reducido, pero muy claro. Ya. Estoy viendo también que, mira, el material es tan bueno que está a nivel de instituto, ¿ah? Eh, como de primer año de teología. Así que no es un mal material, ya que va a quedar como un buen recurso para aquellos que quieran seguir la senda de la enseñanza. Está muy bueno. Yo doy gracias a Dios por el trabajo que estás haciendo, Luis. Ya es una buena provisión que tenemos acá y que podemos sacar un buen provecho. Lo demás sería hablar porque tengo boca, ¿no? Pero no hay mucho que agregar acá. Está muy bueno el material. Eso. Ya, mi hermano. Amén, Dios le bendiga.
Damos gracias al Señor, porque el Señor es bueno. Entonces, mi hermanito, vamos a hacer eso. Vamos a revisarlo ya. Hermano Oscar, hermano Álvaro, hermanita Javiera. Entonces, ¿cuál es la idea? Como usted, hermana Javiera, hermano Álvaro, quizás va a ser primera vez, por lo menos acá en Faena, que vamos a poder compartir el estudio. La idea antes de comenzar en sí la presentación es importante explicarle un poquito la dinámica a los hermanos. La dinámica en el sentido de cómo este tema de la presentación, ¿ya? En Amén. general, ¿cierto? Usted igual lo conoce cuál es la dinámica. Pues es importante que a los hermanos que están ahí, que quizás puede que primera vez que hayan llegado, o ya muy poco tiempo, o no se ha dado la oportunidad que ellos hayan podido estar en uno de los estudios que hacemos, que también tengan la idea. Entonces, más que nada, compartirle a ellos que la dinámica es que también se reciben preguntas dentro del estudio. O sea, o aportes también, si alguno de los hermanos tiene la necesidad de preguntar, que quede con la duda, y para que no se quede con la duda, pueda ella tener libertad de levantar la mano, eso es como algo importante, hermano, que también sea un poco ordenado, tampoco es que llegue uno de los hermanos, llegue y hable, o llegue, digamos, sin interrumpiendo, quizás de forma seguida al estudio, no, la idea es que también haya un poco de orden en el sentido que la hermano o hermana se le indique, hermano, mire, la dinámica es esta, la dinámica es que nosotros vamos a estar haciendo la presentación, pero si dentro de la presentación usted tiene una pregunta, una consulta, por favor, levante su mano, levante su mano y de ahí le vamos a consultar cuál es su pregunta o cuál es su aporte que usted desea compartir y ahí entre todos lo vamos a hablar, conversar y de ahí continuar con el estudio, ¿ya? Y más que nada eso, y realmente, bueno, yo lo que hago por mi parte, yo lo que hago es como saludar a los hermanos. Hermanos, ¿cómo están? No sé, Dios les bendiga, cómo han estado, cómo ha estado su semana y así, ¿ya? Eso como antes de iniciar, Amén. Hermanito Luis, disculpe, ¿sí? consulta, yo en este caso con quién presentaría, tengo entendido que el hermanito Álvaro no va a estar. Y hermano Álvaro no está. Yo había hablado con el hermano Oscar Aranguis, pero como está con vacaciones, eh, no he querido, digamos, llamarlo así como para, digamos, presionarlo, algo parecido, ¿no? Entonces, la idea es que usted esté ahí, pero de todas maneras, en caso de que el hermano Oscar no pueda apoyar ese día, yo voy a estar igual, ¿ya? Luis, ¿me escucha? Sí, sí, sí. No, bueno, si se da la ocasión, yo podría ver la posibilidad de cruzar también para apoyar un poquito a la Javi, A ¿ya? ver, Dar sí. un apoyo por cualquier circunstancia si ella gusta. No hay Claro. problema en ese aspecto. Así que ahí Sí, por vía tuya o ella misma pueden pedir, yo amén, tomo el troncal por último y cruzo. amén, po, Amén. amén, Gracias, amén, hermanito. po. Ahí lo vemos bien, Y hermanita lo Javier, así otro, ahí, y, y lo otro quizás diga, mencionar, Luis, que algo que tú también me has dicho a mí, lo hemos conversado, que la idea de las clases no es correr, sí avanzar, eh, pero no correr. O sea, ¿a qué me refiero? Que si no alcanzamos a terminar la clase, no angustiarse por eso, porque lo importante es que en este proceso es poder inyectar, a ver si me explico bien, poder inyectar el bicho de querer aprender, estudiar la palabra, porque eso es lo que a las sí, iglesias les falta y a nosotros no, mismos. el Entonces, si deseo, logramos encantar a los hermanos con la riqueza de la palabra, de poder estudiarla, poder meditarla, poder conversarla entre nosotros como cuerpo, si logramos eso es un gran avance. Entonces, cuando eso se logra, a veces no se avanza tanto como quisiéramos, pero no debemos frustrarnos al respecto, porque lo importante es que la iglesia vaya aprendiendo y que los hermanos se acostumbren a analizar, a escudriñar, a meditar la palabra. Eso. amén.
Sí, amén. De todas maneras, excelente, mi hermano Oscar. Amén, amén. Excelente. Porque, bueno, de todas maneras, esa es la idea que hemos estado comprendiendo los estudios que se han realizado, que se están realizando, de que, claro, no, uno puede decir, se no alcancé a terminar la clase, porque los hermanos quizás preguntaron harto o quisieron aportar, y eso es importante, hermano Álvaro, hermana Javiera. Quizás mi hermano Álvaro va a entregar este estudio el turno noche o más adelante, podría entregarlo allá mismo en la iglesia del BCL, pero ahí lo vamos a ver. Lo importante, mi hermano Álvaro, que usted pudiera participar también. Pero lo importante es eso, que tampoco uno se pone ansioso a veces. Puede llegar a ponerse ansioso y decir o pensar que, que por no terminar el estudio quizás no está cumpliendo o que le faltó o que tenía que haberlo hecho mejor. Como usted, por ejemplo, hermana Javier, hermano Álvaro, van a hacerlo por primera vez, eh, no se preocupen eso, ya tengan la tranquilidad, la confianza de que lo que alcanzó a hacer, eso es lo que se alcanzó nomás. Eso fue lo que estuvo dentro, digamos, y véalo así usted, de la voluntad de Dios, para que ustedes pudieran compartir ese día, ¿ya? Entonces también tener esa tranquilidad, ¿ya? Lo importante para nosotros es que podamos compartir bien la presentación, todos los temas que se van a hablar, ¿ya? Y si no tengo la respuesta, porque puede que darse de que algún hermano o hermana pregunte algo y no tenga la respuesta. Y es muy probable que le pregunte algo que incluso no esté dentro del tema que estamos hablando. Entonces ahí lo importante es que si usted no tiene la respuesta, indicarle al hermano, sabe que no tengo la respuesta, cuando pueda y tenga la respuesta se la doy, o acudir a los hermanos más antiguos que tengo ahí, ¿cierto? Va a estar el hermano Oscar, voy a estar yo, si Dios lo permite, y por ahí puede que esté el hermano Eliezer, y así, ¿ya? ¿Se entiende? Amén, mi hermanito. Muy Amén, amén, clarito. amén. A ver, qué bueno, ya. Entonces vamos para allá, como dice. Entonces, Evangelio 2, ¿cierto? El Evangelio en el Antiguo y Nuevo Testamento. Pusimos ese subtítulo ahí, que es como un objetivo, podríamos llamarlo, o el propósito de este curso o de esta clase, ¿cierto? Es cómo el Evangelio, entender cómo el Evangelio se revela en el Antiguo Testamento y se cumple en el Nuevo, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Aprender cómo Dios reveló el plan de salvación desde la antigüedad, ¿ya? Aprender cómo Dios reveló el plan de salvación desde la antigüedad, ya no solamente en Cristo, no solamente en esa época, en la época de Cristo, 2000 años atrás, sino incluso muchísimos cientos de años antes, ¿ya? Comprender la inmensa cantidad de referencias del Antiguo Testamento que revelan a Cristo y el Evangelio en el Nuevo Testamento. Entender, digamos, que dentro de la palabra de Dios, toda la Biblia, que ahora nosotros, gracias a Dios, tenemos esa revelación de toda su palabra, de toda su revelación, de todo lo que Él entregó a través de sus discípulos, de apóstoles, de los profetas, de los patriarcas, todo. Para nosotros, hoy en día, nosotros ahora tenemos el privilegio de poder comprender que toda la palabra tiene un tema central, ¿cierto? El tema central es Cristo, es la revelación de Dios a través de Cristo. Y Él como el cumplimiento de todas las cosas que Dios habló desde la antigüedad, ¿ya? Entonces, antes de eso, vamos a ver un poquito lo que es, ¿cierto? Dice, se estima que la Biblia contiene más de 63.779 referencias cruzadas. ¿Qué significa eso? Que dentro del Antiguo y Nuevo Testamento, esta referencia son citas directas, ¿cierto? Que mucho vemos en el Nuevo Testamento de Jesús mismo, que los apóstoles, para dar a conocer el Evangelio, citaron a los profetas, citaron la ley, citaron el Pentateuco, los primeros libros de Génesis, por ejemplo, y así. Ellos citaron la palabra que ellos ya estaba conocida en ese tiempo, que era la Torá, que era, digamos, el testamento o la palabra que ellos tenían revelada en ese tiempo, ¿ya? Entonces
Entonces, para ellos, la base de la palabra, cuando ellos hablaban de la palabra, del cumplimiento de la palabra, cuando ellos hablaban de la palabra de Dios, se referían a el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, se incluyen citas directas, alusiones y paralelos temáticos entre diferentes pasajes. Este número refleja, este número de los 63.779 referencia, refleja cómo los textos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están entrelazados de manera sólida y consistente. Entonces, mire, no sé si ustedes habían visto alguna vez este gráfico. ¿Les suena por ahí? ¿Lo han visto, no? No, mi hermano, yo jamás había visto ese gráfico. ¿No? Hermana Javiera, Yo tampoco, hermanito. yo creo hermano Oscar quizás, ¿o no? Pero mire, este gráfico, uno lo ve así, es como bien bonito, pero por ejemplo, ¿qué es lo que refleja este gráfico? Este gráfico es un gráfico de arco, y aquí no sé si ven esta rayita central que está aquí, y yo estoy apuntando con la flecha del mouse, no sé si la ven. Sí, amén. Amén, amén, hermano. Sí se Ya, ve. esa de ahí, esa es la división entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿ya? Digamos que es la división entre el Nuevo y el Antiguo, ¿ya? Entonces, de esa flecha hacia atrás es el Antiguo, de esa flecha hacia adelante es el Nuevo Testamento, y lo que hace referencia a este gráfico refleja todas las citas que hace el Nuevo Testamento en el Antiguo. O sea, todas las citas que se hicieron referencia en el Nuevo Testamento y apuntando, digamos, dentro del arco, el inicio de ese arco hasta donde termina el arco, ¿dónde estaba esa cita? ¿Ya? Entonces, es como tomar, por ejemplo, aquí dentro de los evangelios, quizás podría ser al principio del Nuevo Testamento, cómo esta se refleja y estaba citando, no sé, por Isaías, o estaba citando a Ezequiel, o a Jeremías, o a los Salmos, o a Génesis, y así el Éxodo, o a la ley. ¿Entiendes? Cómo este gráfico, de alguna forma, da y refleja estas 63.779 referencias que son cruzadas. El Antiguo citando el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento citando el Antiguo Testamento, haciendo y dando a entender, ¿cierto? Que la palabra y el mensaje que Dios entregó de incluso 6.000 años atrás hasta la vida de Cristo, de los primeros discípulos, era un solo mensaje, ¿ya? Entonces dice, aquí vemos cada una de las 63.700 referencias cruzado de la Biblia que se representa mediante un gráfico de arco, donde el color corresponde a la distancia entre los dos capítulos que están enlazados, creando un efecto similar al de un arco iris. Amén. No sé si se entiende el gráfico, si es fácil explicarlo o no. ¿Qué opinan? Sí, mi hermano, ¿cómo se llama? Ahí como muestra usted, se puede ver las concordancias del gráfico entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para mí me parece como bastante, ¿cómo se llama? Didáctico y también me causa como sorpresa en el sentido de que, claro, está todo enlazado entre el Antiguo y Nuevo Testamento para los que buscamos referencia o los que estudiamos la Biblia, pues, y ayuda mucho. Pero yo creo que lo más hermoso es comprender de que cada uno de los libros de la Biblia fueron tantos diferentes autores en diferentes épocas, ¿cierto? Uno se da cuenta que cómo Dios fue revelando su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis y cómo Él tenía en mente la referencia o el tiempo del cumplimiento de todo lo que Él dijo, de todo lo que Él prometió, de cómo se da a reflejar de que está enlazada la Biblia y es por algo el libro más hermoso, maravilloso que pudiera conocer la humanidad, porque tantos años, imagínense, alrededor de, dice, y lo vamos a ver aquí, está escrita alrededor de 1.500 años, y a veces no nos damos cuenta lo que significa eso.
¿ya? Nosotros, por ejemplo, en Chile tenemos ¿cuántos? 220 años de existencia, recién. Nuestro país, nuestro continente acá de Sudamérica fue descubierto, ¿cuánto? 200 300 años antes que eso y así. Y no tomamos en cuenta que dentro de 1500 años Dios empezó a revelar su palabra y, y su palabra es consistente, ¿ya? Claro, eso es lo importante, mi hermano. Como decía recién, por ejemplo, las concordancias que se mantienen en los años y le decía yo que a mí como que me sorprende mucho porque tipifica lo que nosotros estamos estudiando, po. O sea, si buscamos la referencia en el Antiguo Testamento, claramente se cumple en el Nuevo Testamento. Entonces eso es como Amén, demostrar, hermano, que en realidad el Señor es maravilloso. amén. Ahí entendemos lo hermoso que Pablo, si no me equivoco, él dice, pan grande, profunda, ancha, alta, dice el conocimiento de Dios, no lo puedo comprender, y así, no sé. Bueno, el Señor es, por algo es grande, maravilloso. Luis. Amén. Sí, hermano Oscar, por favor. No, bueno, siguiendo la misma línea de lo que ustedes están comentando, el gráfico es bastante claro y bastante amistoso para comprender la inerrancia de la Biblia, ¿no es cierto? O sea, tiene un hilo conductor en su narración, a pesar de que transcurrieron 1500 años aproximadamente en que el tiempo que ocupó en ser escrita la Biblia, y sin embargo no pierde ese hilo conductor en su narración. Y aquí queda demostrado. Y es una manera de decirle a los escépticos, porque los escépticos dicen que cómo sabemos nosotros o cómo podemos demostrar de que la Biblia realmente fue, fue inspirada por Dios Mirada, o fue escrita por es, Dios. ¿Me entiendes? Y esto es una manera de demostrar lo que en un tiempo transcurrido de 1500 años no pierde ese hilo conductor de su narración. Es decir, la Biblia no tiene falencia en este aspecto. ¿Por qué? Porque la inspiración bíblica tiene una sola mente, es la mente de Dios. Y no importa cuánto tiempo tuvo que transcurrir, fueran 1500 años, qué sé yo, no importa ese tiempo, porque para Dios no hay problema. Y los hombres que escribieron solamente fueron inspirados por Dios. Por lo tanto, la mente narrativa de la Biblia es una sola, es la mente de Dios. Eso. amén, po. Amén. No, es hermoso. Yo cuando vi este gráfico, a mí me encantó. Dije, qué hermoso. Bueno, lo maravilloso fue la persona que se dio el trabajo de tomar toda la referencia y graficarla. Y al graficarla, uno dice, pero qué tremendo. ¿Cómo puede ser esta referencia? Y nos refleja un poco lo que dice usted, hermano Oscar, la mente de Dios, de inspiración divina, que quizá el autor que escribió por ahí, no sé, los proverbios, los salmos por este lado, no sé, eh, no tenía él nunca en un momento tuvo en mente esto de las grandes referencias que iban a haber, o de cómo de alguna forma en estos tiempos nosotros poder llegar a ver esto reflejado. Y en algo tan bonito como esto de que Dios es consistente, Dios dice que es inmutable, que Él no cambia, que Él es el mismo de ayer y el de hoy, ¿sí? Que la verdad que por eso vamos a compartir ese gráfico, ¿ya? Y de ahí lo hablamos un poquito más adelante, de quizás explicarlo bien a los hermanos, que tampoco sea difícil de explicarlo, sí, más que nada, los hermanos puedan ver de que la referencia hay del Antiguo, el Nuevo Testamento y el Antiguo y el Nuevo Testamento ciertamente están vinculados, están enlazados entre sí. Por tanto, no podemos dejar a un lado al Antiguo Testamento si vamos a predicar a Cristo, si vamos a predicar el Evangelio, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar un poquito aquí que esta palabra, a pesar de haber sido escrita durante el periodo de más de 1500 años por más de 40 autores diferentes, la Biblia mantiene una sorprendente coherencia en su mensaje, ¿ya? Entonces, desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay una narrativa unificada sobre el plan de redención, de salvación de Dios, la caída del hombre y la salvación a través de Cristo.
Dios no solo reveló su conocimiento a través de docenas de escritores, sino que lo hizo a lo largo de un periodo que va desde Moisés, que él escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, en general año 1445 a 1405 antes de Cristo, hasta el apóstol Juan, que él escribió cierto Apocalipsis por ahí por el año 96 después de Cristo. Entonces Dios desplegó su verdad de forma progresiva. ¿Qué significa? Que comenzó con verdades básicas y fue dotando de detalles y las fue desarrollando y revelando o revelando a lo largo del tiempo, ¿ya? Ahí tiene una referencia a Hebreos 1, 1, 2. No sé si ustedes han leído esa parte de Hebreos 1, versículos 1 y 2, se lo voy a leer ahí rápido. Hebreos. Está viendo de haberlo puesto en la presentación, pero mejor leerlo porque igual es un poco larguito. La idea es para que los hermanos tengan la referencia. Y mire, se lo leo rapidito. Hebreos 1, del 1 al 2, dice así, mire. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien construyó, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ya? Esa es la referencia que pusimos acá. Hebreos 1, 1 al 2. Que ahora nos ha hablado del Hijo, pero antes no había hablado, ¿cierto? También por los profetas, por la palabra que él entregó a través de los profetas, de los patriarcas, ¿ya? Entonces, de ahí vamos a ver lo que es el Antiguo Testamento. Es como un resumen, para que los hermanos tengan la referencia, puedan saber qué es el Antiguo Testamento. Entonces, es el canon, ¿cierto? De los textos sagrados del judaísmo o antiguo pacto de Dios con Israel, que contiene 39 libros y se divide en tres secciones o en tres partes principales, cuáles son la Torá, que es la ley, los profetas, que se le llamaba los Nevi'im, para los judíos era eso, y los escritos, los Ketuvim. Entonces, la ley, los profetas y los escritos. ¿Cuáles son los escritos? El resto de los escritos, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, los libros históricos que se le llama, ¿ya? Entonces, ahí puse yo una referencia. El Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, la frase, la ley y los profetas, se usa o se usaba a menudo como una forma abreviada de referirse a toda la colección del Antiguo Testamento. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento vemos esto, la ley y los profetas, se refería a todo el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, o el Antiguo Testamento, es la primera parte de la Biblia cristiana, que contiene textos sagrados, leyes, historia, poesía y profecía de los antiguos israelitas. Se divide en varias secciones, como la ley, los libros históricos, los poéticos y los proféticos, y narra la historia de la relación entre Dios y su pueblo Israel, desde la creación hasta aproximadamente el año 400 antes de Cristo. ¿Ya? Hay una imagen más que nada para conocer un poco cuáles son los libros del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y cómo están divididos entre la ley, lo que está en rojito al principio, ¿cierto? Luego los libros históricos, que van desde Josué hasta Esther. Luego los libros poéticos, que van desde Job hasta Cantar de los Cantares. Los profetas mayores y los profetas menores, ¿ya? Después vienen esos 400 años que se le ha llamado históricamente los 400 años de silencio, que fue hasta lo que se reveló hasta Malaquías, hasta que llegó, ciertamente, después de 400 años llegó Cristo, ¿cierto? La revelación del Mesías. Entonces, ¿qué es el Nuevo Testamento? También vamos a hablar un poco de referencia sobre eso. Estos forman un total de 27 libros en el canon y son atribuidos ¿a quién? A los apóstoles de Jesús y a los discípulos de los apóstoles, ¿ya? Es un conjunto de libros que relatan la vida y enseñanza de Jesús, así como la vida de los primeros cristianos. Contiene la revelación de Cristo y constituye el punto de inicio para el surgimiento de las iglesias cristianas. Comprende los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los hechos de los apóstoles, que sería como el libro histórico, luego las epístolas de Pablo a las iglesias y las epístolas generales o universales, que son también conocidas, y obviamente al final Revelación o Apocalipsis. También puse ahí una imagen para que se pudieran ver cuáles son los libros del Nuevo Testamento.
también dividido entre lo que son los evangelios, los libros históricos, las cartas generales, las de Pablo y al final Apocalipsis. Entonces, el Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de 50 años, desde 50 al 100 después de Cristo. El autor aquí se dice que es el Espíritu Santo, quien inspiró a los 9 autores humanos y que vieron los 27 libros que se componen. El autor humano de este es Lucas, el autor de Hebreos es desconocido. Apocalipsis fue escrito por Juan, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, principalmente en griego, ¿cierto? Y de ahí la idea, después de dar como esa explicación, véalo usted así, hermano Álvaro, hermana Javiera. La idea es hacer como una introducción para que los hermanos puedan comprender de qué estamos hablando sobre lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿ya? Y cómo entre ellos están enlazados. Bueno, Álvaro, Amén, hermano, amén, está diciendo. ya. Si hay cositas, por favor, hablen. Si hay alguna duda, o si están anotando ahí, como, anoten, por favor. Quizás van a tener alguna una duda, una cosita, vayan o anotando ahí en un cuadernito, como está la hermana Javiera con un cuadernito, dice, para que pues, también ustedes tengan ahí las consultas, ¿ya? Entonces, en esta parte, ya cuando vamos a comenzar un poquito más a hablar sobre lo que es el Evangelio y Cristo en el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde vamos a presentar el videíto, ¿ya? De que le había hablado. Son 3 minutos, solamente 3 minutos del videíto. La idea es que ese videíto sea como una introducción a poder comprender de cómo Cristo también se revela en el Antiguo Testamento. Y obviamente, si Cristo se revela en el Antiguo Testamento, también lo que se estaba revelando es el Evangelio, la buena nueva, el plan de salvación, ¿cierto? La forma y la persona por la cual Dios iba y va a salvar a la humanidad, ¿ya? Luego de ver el video, vamos a avanzar y vamos a ver esto. Entonces, en esta imagen, ¿qué es lo que vemos? A 3 personas. Dentro de esas personas, uno diría que, bueno, hay uno que pareciera que es como Jesús, ¿ya? Pero solamente como una ayuda. Y está esa pregunta. ¿Qué le predicaba Cristo caminó a Emaús? ¿Usted se acuerda algo? Mano Álvaro, mano Javiera, mano Oscar. ¿Qué es lo que les predicaba Cristo ahí en Emaús? A los dos que iban camino a Emaús. Amén. Ahí era cuando Jesucristo resucitó y encontró a estos dos hombres en el camino y le pregunta qué plática llevan y ellos le empiezan a hablar del Cristo resucitado, pero sin darse cuenta que era Jesús mismo. Amén. Eso, exacto. Muy bien, muy bien. Amén. A ver, hermano Álvaro, sí. Muy bien. ¿Qué es lo importante? Primero, obviamente vemos que ellos tenían de alguna forma, e incluso lo dice la palabra, ellos vieron a esta persona, no sabían que era Jesús, pero de alguna forma se les veló, se les puso como un velo, en el sentido de que ellos no pudieron llegar a diferenciar a Cristo eh, mientras él estaba caminando con ellos, hablando con ellos, hasta que él empezó a predicarle y cuando terminó de predicarle, recién se les reveló y se dieron cuenta, ¿y acaso nuestros corazones no ardían? Decían ellos, así como lo hacía cuando Cristo les predicaba. ¿Ya? Pero ¿qué fue lo que él les predicó? Eso es importante, ¿ya? Y de alguna forma vamos a tomar esto como referencia para comprender, dentro de todas las referencias que hay, ahí, que se ve la presentación, ahí está. ¿Está bien la presentación? ¿Se ve? ¿Aló? ¿Se ve la Sí, presentación? se ve, se Allá. ve clara la imagen. Así que me había salido, ya, ya. Entonces, ¿qué le predicaba? ¿Qué es lo importante? Aquí lo vamos a revisar un poquito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mire, en Lucas 24, 125, 27 dice esto. Entonces él les dijo, Jesús, oh insensatos, encima lo retó un poco, ¿cierto? Dice, oh insensatos, necio, no sé, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahí ya estaba haciendo referencia a qué? Al Antiguo Testamento, ¿cierto? A los profetas. Han dicho, no era, y hace esta pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba
todas las escrituras lo que de él decían. ¿Ve? Y ahí demuestro que Cristo mismo, ya resucitado, a estos dos discípulos empezó a predicarles y a mostrarles, a demostrarles, ¿cierto? Incluso en Moisés, en los profetas, o sea, en toda la escritura daban ¿qué? Testimonio de quién, de él mismo, ¿cierto? El Cristo. ¿Ya? Entonces vemos a Cristo resucitado hablando junto a dos discípulos que digan, Manócar, ¿iba a decir algo? ¿Sí? No, lo que estás comentando tú, o sea, aquí Jesús hace el nexo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque él hace referencia a los profetas, hace referencia a los escritos de Moisés, con todos los acontecimientos que habían sucedido, o sea, todo lo que sucedió ya estaba preestablecido, ya estaba dicho, estaba informado, quizás de una forma pálida, pero ya estaba informado en el Antiguo Testamento. Aquí Jesús hace el nexo, hace el enlace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Amén, Eso. exacto. Amén, amén. ¿Sí? Si nos damos cuenta, Cristo mismo, ¿cierto? Uno puede decir ya no fue Pablo, no fue Pedro, sino que Cristo mismo va y lo reprende un poco a sus discípulos que decían, bueno, no, Cristo murió, ya, y cuando se junta con él, ellos decían, pero ¿cómo no conoce estas cosas? Y Jesús es conocido por todo, que Jesús fue crucificado y está muerto, pero es el mismo que había muerto, estaba ahí con ellos. Y empieza a predicarle, ¿cierto? Todas las cosas que decían el Antiguo Testamento sobre él. Mientras iban caminando, le predicó a todas estas cosas, ¿ya? Entonces vemos que Cristo mismo, él revela a su discípulo y a través de su palabra lo revela, ¿cierto? Y el escritor, que aquí es Lucas, ¿cierto? Dice que cuando comienza el libro de Lucas, dice que él había diligentemente escudriñado y como que fue averiguando todo lo que aconteció, toda la vida de Cristo. Seguramente él tuvo la referencia quizás de los mismos, estos dos discípulos que iban caminando con él, de ellos mismos, quizás tomó el testimonio y todo lo que él le había dicho. Entonces vemos que Cristo, ¿cierto? Él les explicó sobre qué decía el Antiguo Testamento sobre él mismo, les enseñó, les reveló cómo el Antiguo Testamento hablaba de él mismo, de Cristo, de Jesús, ¿ya? Entonces Cristo, por tanto, Cristo, yo puse aquí esto, Cristo, y por tanto también el Evangelio es revelado en el Antiguo Testamento, ¿ya? Solamente con esa referencia, una de las tantas referencias que tenemos en el Nuevo Testamento, solamente con esa nos damos cuenta que incluso Cristo mismo, no solamente sus discípulos y apóstoles, Cristo mismo da a entender de que el Evangelio y él mismo estaban revelados en el Antiguo Pacto, ¿ya? Entonces, de ahí avanzamos, dice, cuando los apóstoles leyeron el Antiguo Testamento, vieron referencia a Cristo y su reino. ¿En dónde? En cada página. Lo mismo le pasó, por ejemplo, a Pablo, ¿cierto? Pablo, y yo creo que de todos los apóstoles que el Señor escogió, Pablo ciertamente era el más aventajado, el más erudito dentro de ellos. Entonces era quien más conocía la palabra, o quizás probablemente quien más la había estudiado, quien más había estudiado el Antiguo Testamento, los profetas, la ley, los escritos, todo, la sabiduría, todo. Y de alguna forma, por algo el Señor a él le reveló de forma más profunda y detallada lo que fue el Evangelio, ¿cierto? Entonces, ¿dónde encontraron los apóstoles a Cristo? Por ejemplo, Jesús es el segundo Adán, lo dice Pablo. El guardián perfecto de la ley es el descendiente de David, que se sentaría en el trono de David para siempre. Si no me equivoco, esto aparece en los Hechos del Apóstol. El máximo cantor de los salmos, la sabiduría de Dios, el siervo sufriente de Dios, Isaías 53. El sumo sacerdote perfecto, lo vemos revelado en Hebreos, la simiente de la mujer que iría en la cabeza del enemigo, está en Génesis 3, ¿cierto? El Cordero de Dios, Juan en su Evangelio dice que Juan el Bautista vio y dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entero. La túnica que cubrió a Adán y a Eva, eso está en Génesis, Dios fuerte, el anciano de días, príncipe de paz, por nombrar solo alguno. Entonces todo esto se cumplió en Cristo, ¿cierto?
Entonces, ¿cuál es el fundamento teológico o del estudio de Dios de esta convicción? Es que Dios es soberano sobre qué, sobre la historia y es el autor final de la escritura, ¿ya? Aunque él inspiró a los hombres para escribir, ciertamente él fue a través de su espíritu que los inspiró a escribir estas palabras por algo, ¿cierto? Y al principio lo habíamos reflejado ¿por qué? Porque serían el cumplimiento de todo lo que vendría y de un solo mensaje y de un solo anuncio, ¿cierto? Que es Cristo. Como tal, Dios anunció de antemano en tipo, sombra, promesa y profecía la redención que realizaría por medio de su Hijo encarnado. Hizo esto para que su pueblo creyera en el Mesías prometido antes de su venida, ¿cierto? Y para que aquellos que conocen al Cristo que ha venido puedan tener una mayor comprensión de la obra que realizó por medio de su sacrificio, vida y resurrección, ¿ya? Luego ponemos la creencia de que Cristo es el centro de la Escritura y la clave para su correcta interpretación ha sido la convicción de la Iglesia cristiana desde sus inicios, ¿ya? Tenemos ahí la referencia de Efesios 1, Romanos 16. eh, no sé si lo quieren leer, ¿lo leemos? Miren, por ahí, hermano Amén. Álvaro, Hermanito, Amén. hermana hermanito Javiera, ¿me Luis. ayuda? Sí, Sí, amén, dígame. pero disculpe, ¿usted ha ido avanzando en la presentación o todo es en la misma imagen de la pregunta que predicaba Cristo en el camino? Yo estoy avanzando, ustedes están ahí detenidos. Mira, aquí voy yo. Sale eso, ya porque sale aquí en pantalla la imagen de la pregunta. Sí, que les Ah, predicaba a Cristo. entonces, ya qué bueno que me dice. No, Entonces, quizá es que estoy yo, mala vez me voy a parar, voy a volver a compartir, ¿ya? Qué bueno que me avisó porque yo Amén. juraba que estaba todo bien, que estaba saliendo bien. ¿Ahora sí? Amén. amén. Ahora Ah, ya, sí. entonces, ya, ya. Y recién habíamos visto esta página, que es cierto, donde dijimos que los apóstoles habían visto a Cristo en cada página, hablamos solo de lo que Jesús se menciona y que ellos también se dieron cuenta cuál era el fundamento teológico. Y vamos a ver acá, donde dice, ¿cierto? La creencia de que Cristo es el centro de la Escritura y la clave para su correcta interpretación ha sido la convicción de la Iglesia cristiana desde sus inicios. ¿Sí? ¿Se ve bien ahora? ¿Ahora Sí, sí? hermanito. Amén, hermano. Sí se ve ahora bien. Entonces, ayúdeme. Entonces, hermano Álvaro, ¿me ayuda? Efesios 1, del versículo 1 al 6. Hermanita Javiera, en Romanos 16, versículo 25-27. Amén. Para que lo leamos ahí de pasadito. Entonces, Amén. primero Dijo es sí, Efesios, capítulo 1, versículo 1 al 6. de 1 al 6. Amén. Sí, sí, amén. Y aquí, Sí, dice, en habla el todo. nombre de Señor. Sí, sí, salutación me sale. Amén. Amén, amén. Sí, Pablo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre, no, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. amén. Amén. Si nos Amén. damos cuenta, todo eso refleja que el centro de todo, amén, de la voluntad de Dios, que de ser, que hayamos recibido toda bendición espiritual y que ahora dice, nos hizo aceptados o aceptos en el amado, todo está sentado, ¿cierto? ¿En quién? En Cristo. Amén. Mi hermanita Amén. Javiera, Romanos 16, versículo 25 Amén. al 27. Amén. Palabra del Señor. Doxología final.
y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación de misterios que se ha mantenido oculto desde el tiempo eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente, a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén, que lo bendiga. Amén. Entonces dice que pues, hubo una revelación del misterio que había sido oculto o mantenido oculto desde el tiempo eterno. Imagínense. Pero que ahora dice, ha sido manifestado y que por las escrituras de los profetas, o sea, del Antiguo Testamento, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a usted. O sea, ¿quién se da a conocer? Cristo se ha dado a conocer. Amén. Aunque estuvo oculto, digamos, por un tiempo, incluso desde la eternidad, para nosotros podemos tener al alcance esto y saber y entender que el centro de toda la palabra, de toda la doctrina, de toda la interpretación es Cristo, ¿ya? Entonces, por esta razón, Pablo, vemos aquí, dice, evangelizando, declararía ante el rey Agripa. Ya no lo vamos a leer todo, pero Pablo, por ejemplo, le dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, habla del mismo. Yo, dice Pablo, habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Dando testimonio a pequeños y grandes. Él estaba testificando a quién? A un rey, ¿cierto? Al rey Agripa. No diciendo nada fuera de las cosas que, que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Él estaba hablando y testificando y evangelizando a este rey Agripa y a los que están en ese lugar, diciendo que todas estas cosas ya habían sido anunciadas por los profetas y por Moisés. ¿Qué cosa? Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él esta cosa en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco, más él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, todas sabían de Cristo, no solo de Cristo, sino también referencia de los profetas de Moisés. Y él le dice al rey, ¿crees? ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Entonces vemos que la predicación y la forma de predicar para que la gente creyera en Cristo y se volviera cristiana, ¿cierto? Era predicar a Cristo, pero también haciendo referencia a que al antiguo pacto, ¿cierto? Al Antiguo Testamento, a Moisés, a la ley, a los profetas, ¿ya? Y a todo lo que el Señor y la ley y la palabra que estaba revelada en ese tiempo. Amén. Entonces, mira, avanzamos un poquito, avanzamos la siguiente, y la siguiente ya, mi hermano, ya es más que nada, ver todas las referencias que hay de Cristo en el Antiguo Testamento. Todas las referencias que hay de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y eso y esto ya es un poquito más rápido, mi hermano, porque la idea, como les mencionaba, no es de esto. Por ejemplo, esta lámina dice abajito, ¿cierto? Un título dice Profecía del nacimiento de Jesús en el Antiguo Testamento, ¿ya? Podríamos leer un par, no es necesario que la leamos toda. Por ejemplo, Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí de la Virgen concebirá y dará a su luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Y en Mateo 1:23 que hace la referencia, el autor de Mateo dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, dando a entender que Isaías 7 daba el cumplimiento acá en la vida de Cristo. Y así, ¿ya? Por ejemplo, Jeremías, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, el nuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Lucas dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, y pusieron por nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? El Salvador. ¿Ya? Y él era también descendiente, ¿cierto?, del linaje de David, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido, porque el mismo ángel le dijo que él se llamaría, ¿cierto?, que el nombre sería Jesús.
¿ya? Por ejemplo, Belén, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Miqueas. Y acá en Mateo, por ejemplo, 2:6 dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Todo eso se cumple en quién? En Cristo, ¿cierto? Y la idea es hacer leer un poquito de esto sobre el nacimiento de Cristo, que ya aquí empiezan todas las profecías del Antiguo Testamento que fueron cumplidas en Cristo y en su mensaje, el mensaje de salvación, ¿ya? Y aquí está la 351. Como le decía, hermano Álvaro, hermano Javiera, la idea no es leerlas todas. A lo más podríamos tomar un par, ¿ya? Solamente para que los hermanos pudieran confirmar, ¿ya? No sé, la semilla de la mujer. Aquí en Génesis 3:15 dice que sería la simiente de la mujer, diría quien heriría en la cabeza a quién, Satanás. Y eso se cumple, lo menciona en Gálatas 4:4-5 y en Mateo 1:18. Entonces vemos la profecía, vemos la descripción de Cristo y cuál es el cumplimiento en el Antiguo Testamento, ¿ya? Solamente, mi hermano, como le digo, hacer un par de referencias solamente. Pero igual, de todas maneras, los incluimos aquí en la presentación para que los hermanos, hermanas que tengan la presentación y ustedes mismos, nosotros, podamos tener toda la referencia. Y el que se dé el tiempo y tenga la gana y eh, el deseo de estudiar sobre esto, pueda revisarlo cada uno de ellos y ver cómo cada uno de estos es el cumplimiento de Cristo en el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, ¿ya? O sea, aquí está la 351, ya cada una de ellas. ¿Cuáles son las conclusiones? Esto ya es lo último, al final. ¿Cuáles son? Es que el propósito de Dios en esta revelación especial en el Antiguo Testamento era anunciar de antemano la obra que el Hijo realizaría para que su pueblo que vivía antes de su venida pudiera creer en el Hijo y tener vida eterna. ¿Ya? Es la revelación del Antiguo Testamento. Entonces, es que la revelación del Antiguo Testamento anticipa la obra de Cristo en una variedad de formas como encontrarlo en las promesas que Dios dio, ¿cierto? En las profecías que se dieron a través de Dios, a través de su profeta, al pueblo de Israel y a la humanidad, los tipos y sombras, las teofanías. Quizá ahí podríamos detenerlo un poquito. No sé si lo comprenden eso ustedes bien, hermano Álvaro, hermana Javier. ¿Qué son los tipos de sombra y qué son las teofanías? ¿Les suena? A mí en No, la mi persona, hermano. no, mi hermano tampoco es la persona. ¿No? Por ejemplo, tipo sombra, uno se le llama como normalmente tipo sombra y figura, de cómo elementos dentro del antiguo pacto reflejaban a Cristo y la obra de Cristo. Por ejemplo, el cordero que era sacrificado por el sumo sacerdote en el templo, había un cordero el cual era sacrificado y dice que todo el pecado del pueblo era puesto sobre ese cordero sin mancha, un cordero que no tuviera, que fuera inocente, un cordero, un animal el cual el sumo sacerdote dice que oraba a Dios y que ponía las manos sobre este cordero y este cordero sobre él por fe, ellos confiaban que todos los pecados del pueblo eran depositados en ese cordero. Por tanto, luego de orar, ellos lo sacrificaban y como era sacrificado, el pueblo era perdonado por sus pecados, siempre por fe, siempre queriendo que Dios lo hacía, ¿ya? Y eso, por ejemplo, era un tipo o sombra de lo que vendría, porque Cristo es, cierto, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo entero, ¿cierto? Cuando está Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entero. Luego vemos a este Cordero Santo, Jesús, sacrificado, ¿cierto? Ahí en la cruz, muriendo por el pecado de todo el pueblo, pero obviamente de toda la humanidad, ¿ya? Eso como un tipo de sombra de lo que vendría, de Cristo, ¿ya? ¿Se entiende? Amén. Sí, mi hermano, ahí quedó clarito. Quizá usted al leer el Antiguo Testamento va a darse cuenta que hay muchísimos más. Por ejemplo, Cristo mismo lo dijo, ¿cierto? Él estaba predicando, dijo, y aquí,
así como Moisés, ¿cierto? Levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel en el que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando ya en Moisés, en el Éxodo, él va y levanta esta figura de una serpiente para que los que estaban ahí envenenados por serpiente no murieran, y al mirar esa figura ellos fueran salvos de la muerte, esa era una figura, un tipo y sombra de Cristo cuando él sería levantado en el madero, ¿ya? Y las teofanías. No sé, hermano Oscar, me podría ayudar un poquito ahí, pero yo lo que entiendo, las teofanías se refiere, aunque uno no salga nombrado Cristo mismo ahí en el Antiguo Testamento, pero sí muchas de esas figuras que se presentaron, figuras divinas, figuras como, podría decir, como ángeles o arcángeles, era Cristo mismo. No sé, mi hermano Oscar, si me puede ayudar un poquito ahí. Si me puede repetir Fanía. un poco, porque aquí tengo mucho ruido ambiente, estoy en el centro Ah, todavía. Si puede repetir un ya, poco no, para poder complementar. ya, ya, no le decía lo que eran las teofanías. Las teofanías, que hubieron teofanías en el Antiguo Testamento que reflejaban también, y uno podría llegar a concluir que también eran Jesús, que era Cristo o el Hijo, hablando también en el Antiguo Testamento. Escuché muy mal, pero creo que me estás hablando de las teofanías, ¿algo así? Sí, ¿Sí? sí, tal cual, tal Ya. cual. Bueno, claro, las teofanías son manifestaciones divinas, digamos, en el Antiguo Testamento que se dan. ¿Ya? No sé si estoy conectado con lo que está diciendo, que escucho muy mal, no sé si ustedes escuchan mal también lo que estoy hablando, disculpe. Eso puedo Sí, no decirlo. se preocupe. Sí, no se preocupe, debe ser la señal. No está muy bien la señal donde usted está, quizás. No se preocupe. No será más que nada eso, de que la forma de cómo en el Antiguo Testamento se revelaba a Cristo fue a través de la promesa, ¿cierto? A través de profecía, lo vimos recién, lo que era tipo, sombra o figura que se conoce, y las teofanías, que uno podría llegar a entender que dentro de lo que vieron muchos de los patriarcas, los profetas, no era solamente una figura divina o arcángel, sino en muchos casos pudo darse de que era Cristo mismo, que era el Hijo de Dios, ¿ya? Eso, entonces, y la última parte de las conclusiones es importante entender que, y cuando los apóstoles vieron a Cristo en el Antiguo Testamento, cuando ellos también, cada uno de ellos empezó a estudiar el Antiguo Testamento para ver a Cristo, no estaban imponiendo un significado a un texto que nunca fue pensado por el autor divino de la Escritura. O sea, cuando ellos leían sobre el Antiguo Testamento y veían a Cristo ahí, no era que ellos eran una imposición de ellos propia, como diciendo, no, voy a tratar de hacer coincidir, no sé si me entiende. Es como que el apóstol no llegaron al el antiguo pacto y a decir dentro de ello, vamos a tratar de hacer que cuadre esto, de que cuadre, que coincida, y aunque tengamos que tergiversar quizá un poco la palabra, para que se podamos ver a Cristo en la palabra, no. Cuando ellos veían a la palabra en su momento, lo daban y veían claramente de que estaba Jesús ahí, estaba Cristo cumpliendo toda la palabra, ¿ya? Entonces los mismos profetas sabían, incluso los profetas que no sabían de Cristo, no alcanzaron a vivir en la época de Cristo, sabían que no entendían completamente todo lo que escribieron. Eso lo vemos en Primera Pedro 1, versículo 10 13. Pero se les reveló que eran para nosotros, para la iglesia de Cristo. Mire, se lo voy a leer. Primera Pedro 1, versículo 10 13. Mire, este es Pedrito, ¿cierto? El apóstol Pedro. Es que no tenía lo mismo de instrucción que tuvo Pablo, pero sí, él también empezó a estudiar sobre Cristo en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y Primera Pedro dice, capítulo 1, versículo 10 al 13, dice así, mire, dice, Pedro dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Él está diciendo, los profetas trataron de estudiar, eh,
indagaron y trataron de ver de qué se trataba esta salvación, aunque ellos no iban a vivir, digamos, el tiempo de Cristo. Versículo 11, escudriñando qué persona. Ellos buscaban quién era esa persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Pedro dice, por revelación dice, ellos tenían el Espíritu de Cristo y trataban ellos de escudriñar quién era la persona, en qué tiempo iba a llegar, ¿ya? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto, dice Pedro, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os predican el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vemos eso hermoso. No sé, hermano Álvaro, hermano Javiera. Entonces, Pedro el que era, digamos, y letrado, el que no conocía bien, él también se dedicó y estudió la palabra, el Antiguo Testamento, de tal forma que llegó a tener esta revelación de que los profetas tuvieron al Espíritu de Cristo. Ellos también trataron de entender en su tiempo, cuando ellos vivieron, quién era la persona de la cual ellos mismos anunciaban, quién era, en qué tiempo iba a llegar esta persona que ellos mismos anunciaban, porque Dios, cierto, les reveló, les dio esa profecía y llegaron a entender que ellos administraban estas cosas para la iglesia que vendría, para el tiempo que vendría, y es para nosotros. Y Pedro lo revela y dice así, ahora, y todo esto ellos lo hicieron, pero ellos entendieron que administraban, como que entregaron estas cosas para nosotros. ¿Para quién? Para la iglesia. ¿Ya? Entonces podemos entender de que todo lo que se anunció en el antiguo pacto, también Dios los permitió para que en nuestro tiempo podamos nosotros entender que todas estas cosas fueron para entregadas, profetizadas, comunicadas de Dios por los hombres, para que nosotros hoy en día podamos tener a Cristo, tener el mensaje y poder no solamente tenerlo a Él, sino comprender el mensaje. Amén. Y eso es, mi hermano, eso es todo. Ahí esta lámina final y la idea de eh, recordar un poquito a los hermanos que cuál es la gran comisión, ¿cierto? La gran comisión dice, por tanto, ir y ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que te ha mandado. ¿Quién lo mandó? Cristo, ¿cierto? Que os he mandado. Amén. Eso sería. Amén. Ahora, Qué bonito estudio. consulta, pregunta, aporte, o como quieran, igual la idea es que lo puedan darle otra vuelta. Este video se está grabando, así que la idea voy a descargarlo para enviárselo, para que lo revisen cuando puedan. Pero si tienen una pregunta ahora, díganla, y si no, y si dentro de la semana tienen alguna otra consulta, también, por favor, no lo hacen llegar. Pues a mí, hermano, a Oscar, por favor. Yo, mi hermanito, Amén. en teofonías, en esa descripción, Ya, ¿cierto? ¿sí? Eh, ¿Se acuerda que Jacob peleó con un ángel por la bendición? ¿Se puede tipificar ¿Ya? ahí a Jesucristo? Se podría llegar a tipificar. ¿Por qué? Sí, Porque se da, sí, se da a entender sí, de que, a ver, hermano, pero ustedes quizás saben más. sí, hay una postura que defiende que ahí hay una teofanía, pero técnicamente más que teofanía es cristofanía en este caso. Ya, eso es importante. Claro, Amén. Mm, pero está bien, está muy cercano ahí el Alvarito. excelente, excelente, ¿eh? Mire, vamos a hacer esto, hermana Javiera, hermano Álvaro, vamos a cambiarle aquí al tiro eso, porque eso es importante, porque quizá no es la palabra, quizá mejor eso, cristofonía, ¿ya? La vamos para ahí, ¿ya? De ahí le voy a reenviar la presentación, ¿ya? Quizás se entienda mejor,
entiende mejor, ¿ya? Cristofanía, porque así como usted tuvo la pregunta, hermano Álvaro, o hermana Javiera, que quizás no comprendían eso, quizás más de alguien dentro de la que va a entregar el estudio lo va a preguntar, o podría llegar a preguntar, ¿ya? Entonces, va a quedar. Mi hermano, disculpe, a mí no me quedó muy claro eso de la cristofanía. ¿Cómo lo Ya, puedo yo entender mejor? sí. Eh, Teofanía, principalmente. Lo que pasa es que la teofanía es una palabra técnica que se usa en teología cuando en el Antiguo Testamento hay manifestaciones tempranas de Dios. Y, y teofanía, cristofanía es la misma idea, pero con referencia a Cristo, que son manifestaciones tempranas, ¿ya? De Cristo en el Antiguo Testamento, ¿ya? Eso es como palabras bien sencillas, son palabras técnicas que se usan Amén. en teología, ¿ya? Todo Entonces, en el antiguo. todo en el Antiguo Testamento, sí, sí, son apariciones tempranas, un poquito pálidas. ¿Por qué? Porque hay que entender que, como dijo Luis en algún minuto, que la revelación de Dios es gradual, es de menos a más, ¿ya? Amén. Entonces, una teofanía es una manifestación temprana de Dios en el Antiguo Testamento y una cristofanía es lo mismo, pero con referencia a Cristo, son manifestaciones tempranas, ¿ya? Eso. Amén. O sea, son todas las profecías que se hablaba en ese video cortito, hermanito Luis. No, no Perdón, de necesariamente. nuevo. Todas esas profecías que se hablaban, más que nada son los cumplimientos que se cumplieron cuando Cristo vino a esta tierra y cumplió literalmente esa profecía. Teofanía se refiere a que dentro del Antiguo Testamento hubieron manifestaciones donde Dios mismo se presentó a los hombres, ¿ya? Se Amén. No, presentó yo me refería a la literalmente, cristofanía. claro, sí, po. Por ejemplo, es que por eso, mire, donde teofanía es Dios teniendo una visión o manifestándose a una persona a través de visión o de una revelación de una imagen de Dios, ¿ya? Por ejemplo, lo que decía nuestro hermano Álvaro, cuando Jacob lo dice que luchó con un ángel, ¿ya? Dice que luchó con un ser divino y que ese ser divino se identificaba como Dios, ¿ya? Entonces se dice que no es, que aunque era Dios, podía también haber sido Cristo mismo, ¿ya? O el Hijo de Dios. Otro ejemplo, por ejemplo, en Génesis estaba Abraham y tuvo visitantes y él lo reconoció que ellos eran divinos. Por ejemplo, dice que recibió a tres visitantes, dos de los cuales eran ángeles, pero el tercero dice que era Dios y que estuvo con él, con un cuerpo, y comieron con él, junto con él. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere esto de cristofanías? No es que la revela lo diga literalmente, la Biblia lo diga literalmente, no fue Cristo, fue el Hijo, ¿no? Sino que en base a los estudiosos, eruditos, han estudiado y han dicho esto muy probablemente, o en una gran posibilidad de que era Cristo mismo, el cual se presentó delante de estos varones, ¿ya? Eso, Amén, mi hermanito. eso. Y si no, de ahí, si quieres más adelante lo podemos estudiar bien y quizás buscar algo más. Voy a tratar de yo buscar bien la referencia, ¿ya? Para ponerla ahí también. Donde, cierto que dice promesas, profecías, tipos y sombras, y cristofanía, y voy a colocar la referencia, ¿ya? Para que ustedes también la puedan revisar. Bueno, Ya, quizá ahí hermanito, gracias. me faltó quizá eso, haber colocado la referencia. ¿Ya? Entonces, esa última lámina, son las conclusiones, ¿cierto? Y la última lámina es como decirle al hermano, ya Dios le bendiga y recordar un poquito que estamos estudiando. Esto va obviamente enfocado a la Gran Comisión y el Evangelio, ¿ya? Así que es eso. ¿Alguna otra consulta, duda o, o Sí, más? hermanito, usted dijo que después iba a mostrar otro video. ¿Es así
¿O solamente ese que está entre medio, que es como bien cortito, que habla de Isaías? Sí, es solamente ese, solamente ese. Solamente ese. Sí, este videito se acuerda Sí. que eso es cuando terminemos de hablar lo que es el Antiguo o Nuevo Testamento y las referencias cruzadas que tiene el Antiguo y Nuevo Testamento, vamos a tener esta lámina, que es la lámina 10. Y en esta lámina la idea es presentar el video. Amén. Presenta el video y después ya empezamos a hablar un poco ya lo que es la referencia del Evangelio de Cristo en el Antiguo Testamento, de cómo Cristo mismo, él mismo predicaba eh, de dónde estaba él y cómo Moisés y los profetas y toda la palabra, la escritura hablaban de él. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, duda? No, mi hermanito, ahí estaríamos ya como más clarito. Bueno, si es que hay duda, como decía usted recién, la idea es que igual nosotros podamos como volver a leerla y si tenemos alguna duda, se la hacemos Ujú. a usted, pues, hermano, a nuestro hermano Oscar. Ya, pues, ya, mi hermano, excelente. Bueno, ahí como lo mismo es bastante ahí dentro de la semana. Si quieren, tenemos alguna otra reunión antes puede ser el día miércoles de la otra semana, la noche, cuando estemos en turno, nos conectamos así online también y le damos quizá una última repasadita y para allá yo creo que va a ser el viernes de esta semana la otra, el viernes del turno, probablemente vamos a hacer el estudio, allá en el 7000 y también en el 2000, por ahí dependiendo que ustedes obviamente puedan asistir, pues mi hermano Álvaro, como usted avisó, usted no va a estar esos días, pero mi hermana Javiera ahí no, nos ponemos de acuerdo Amén. para poder entregar el estudio. Va a estar mi hermano Oscar también, así que ahí nos apoyamos entre nosotros. Mi Amén. hermano, Amén, ¿qué mi les pareció? hermanito. Sí, muy bueno. Igual lo voy a repasar y todo. Y ahí, como decía el hermanito Álvaro, cualquier cosita le vamos a ir preguntando y o hacemos una lista de preguntas y después se las hacemos saber todas juntas, en caso que exista alguna. Sí, exacto, exacto, exacto. Ya, pues mire, yo voy a terminar de grabar, ya, pero antes de eso quiero orar, ya, oremos y damos Amén. a Amén. esta reunión, bueno, ¿sí? Amén. Amén. Padre bendito, Dios de gloria, en el nombre de Cristo, gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad, gracias por sus hijos, su hija, gracias por su hijo Javiera, gracias por su hijo Álvaro, por su hijo Oscar, Dios mío, que podemos reunirnos y hablar sobre esta presentación, sobre este estudio. Denos usted la gracia a cada uno. Desde ya prepare usted los corazones, Señor, de los que han de recibir este estudio. Usted ponga ese anhelo, esa gracia de querer buscarle, de querer conocerle, de querer conocer a Cristo a través de su palabra, a través del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto y también a través del Nuevo. Denos nosotros la gracia para incentivar, Señor, a su iglesia, de cada uno de los hermanos, hermanas que han de escuchar. Que nosotros, Señor, usted denos la gracia para ser fieles, Señor, en lo que hablemos, a estudiar bien, Señor, Dios mío, todo lo que se va a compartir. Pero, Señor, sea su Espíritu Santo con nosotros, ayudándonos, enseñándonos todas las cosas, recordándonos, Señor, y hablar lo justo, lo preciso, lo que usted quiere compartir, Señor. No más, no menos, Señor. Gracias, Padre. Por favor, bendíganos en este día. Bendiga a mis hermanos, hermanas, Señor. Bendígalo en su descanso, guárdelo hasta que podamos subir a faena. Y, Señor, gracias, gracias por este día. Bendíganos, por favor, y todo para su honra, su gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sea mi hermano, Amén, mi hermano. excelente. Amén. Dios les guarde, se cuidan. Amén, mi hermanito, igualmente. Dios les bendiga. Que tengan Gracias buen por día. el estudio, hermanito Luis. Gracias por su Y, tiempo. Igual, hermanito Oscar, por enseñarnos. Que el Señor les bendiga. y, amén. Saludos, Gracias, hermanito igual. Álvaro. Que tengan todo un lindo descanso y ahí nos estamos comunicando con la ayuda del Señor. Gracias a todos también, gracias por su tiempo. Gracias Luis, ha sido un buen tiempo, muy buen trabajo. Bendiciones.
Bendiciones, Manuel, Manuel, hermano. Bien. Ya, bendiciones, se cuidan harto. Chao, Un hermanito, Dios les abrazo, bendiga. que estés bien.